quieren, estos morirán de hambre. Y ahora es el juicio del Dios omnipotente que había de ser manifiesto para que todo aquel que sea alerto recoja del fruto y viva para siempre. Estas palabras que salen de mis entrañas no son mías. El hombre mira la carne y desprecia el Espíritu Santo de verdad, donde fluye la sabiduría, y no por hombre, por letra, por imaginación, por cuanto todo aquel que anda en su pensamiento y vive en su propio nombre es llevado por el pecado. Y el pecado es la tiniebla en la cual turba al hombre, que es a saber el pensamiento. El que tiene pensamiento ya no es inocente, y el que es inocente ya no tiene pensamiento. El que no vuelva otra vez a la inocencia ha perdido la vida eterna, que es la inocencia, porque el que no sea como un niño sin pecado inocente no puede entrar al reino de los cielos. Es menester resucitar de entre los muertos por el nombre de Jesús, que es dado a los hombres, porque en este nombre puede resucitar. El primero resucita para que todos en el mismo ser también sean resucitados, porque esta es la gloria y la magnificencia y la misericordia del Altísimo Dios, para que todos los que oyeren la voz del Hijo del Hombre también fueren resucitados por la voz de la resurrección. El que no reciba la voz de la resurrección es hombre insensato, porque desprecia la sabiduría y la enseñanza, y no puede ser discípulo porque no conoce al Maestro. ¿No sabéis que el Maestro es a saber hecho padre a los discípulos? Porque es el que engendra su sustancia de la sabiduría de su ser en el corazón de sus discípulos. Siendo el Maestro sabio inocente, muerto y resucitado, también sabio inocente, muerto y resucitado son hechos los discípulos en su día. Bendito es aquel que en este nombre de mi Padre que me ha dado sea llamado, porque somos una sola cosa. Así como el Padre está en mí, yo estoy en ellos. Y somos hechos a saber una sola cosa, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No es a saber un hombre lleno de divinidad y de pecado para guiar un pueblo, sino el que había de ser edificado por haber sido destruido por medio de la muerte en el santo ser Jesús, el Hijo de Dios. Siendo convertido en el Hijo de Dios, es a saber investido del poder de lo alto después de la resurrección, que es hecha por medio de la muerte en los sacrificios, en las angustias, en las tribulaciones, que son las pruebas que producen para paciencia de los santos. Y el que no haya pasado por el sacrificio y no haya muerto en el santo ser Jesús, no puede ser el verdadero, el cual resucita de entre los muertos. Porque de cierto digo que este es el reino de Dios que había de venir sobre la faz de la tierra, y esta generación duerme en los deleites y en los encantos, y si alguno quisiere reconocer la voz, está el maligno, el espíritu inmundo que está en los hombres para turbarlos y no dejarlos entender, porque son buitres que no dejan comer a otro. Porque de cierto digo que el buitre solo quiere comer, pero de él no deja comer. Voz de alerta, voz de algazara, voz de trompeta y voz de amenaza en el juicio del Dios omnipotente. Ahora es la labor del pequeñito, el despreciado entre los hombres grandes de la tierra, y siendo hallado nada entre los hombres, es el escogido delante del Padre y hecho grande por su magnificencia y por su infinita misericordia. Este es el pacto de Jacob, hecho en David, también en Jacob, su ungido,
así como era menester que el Hijo del Hombre viniese de la simiente de David. Tomado también de entre los hombres, de entre los gentiles, para que en estos dos fuese manifiesto un testimonio como está escrito en la resurrección, los dos ángeles, uno en el pie y otro en la cabeza en el sepulcro, en el mismo sepulcro de este Jesús, el que había resucitado entre los muertos. De cierto digo que para los hombres resucitó, pero para este resucita en todo aquel que recibe el santo ser, porque el que no recibe el nombre de Jesús no puede ser hallado escrito en el libro de la vida, porque en el libro no aparece otro nombre como hijo heredero, sino Jesús, porque el que no sea Jesús no es verdadero cuerpo, porque Jesús es la cabeza y Jesús es el cuerpo. Una sola cosa de cierto digo, que es a saber el Padre y el Hijo, porque no hay otro evangelio sino el nombre de Jesús dado a los hombres. Que nos diga cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. Jesús le dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrá muchos haciéndose pasar por mí. Hay hombres que hoy en día se están pasando por el Cristo. Hombres que se están pasando, dicen que son Dios, pero la Biblia dice que Jesucristo ya no vendría aquí en el mundo en forma humana, sino que Él vendría en una nube blanca para llevarle a su iglesia. Y yo no creo que Jesucristo esté aquí en la tierra nuevamente predicando la palabra de Dios, porque Él un día ya ha predicado de la salvación. Él ha dejado su palabra aquí en la tierra. Jesucristo dijo que nosotros debemos creer en la Biblia, la palabra de Dios. Muchos hombres hoy en día están siendo engañados porque no saben la Biblia, porque no conocen la palabra de Dios. Muchos hombres hoy en día están siendo engañados por puras palabrerías. La Biblia lo llama que son empleados por estratagema de hombres que emplean con astucia la artimaña del error. Y mucha gente hoy en día está siguiendo más la palabra y la corriente de este mundo. Jesucristo dijo, muchos vendrán en mi nombre y a muchos te engañarán. Muchos vendrán en mi nombre y a muchos te engañarán. Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por el Mesías y engañarán a mucha gente. Usted tendrá noticia de que hay guerra aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. La Biblia dice que habría muchas personas que se harían pasar por el Cristo, pero esta es una de las señales de la venida de Él. Esta es una de las señales de que Jesucristo, que la venida de Cristo está pronto a ocurrir aquí en la tierra. Y la Biblia dice que nosotros solamente podemos alcanzar la salvación solamente si aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no aceptando la filosofía de ningún hombre aquí en la tierra, no aceptando la palabrería de ningún hombre aquí en la tierra, sino solamente aceptando la Biblia, la palabra de Dios, que se te han sido traspasados. Yo le preguntaría a este hombre, ¿dónde está el costado donde a usted se te ha herido? Jesucristo fue herido una vez y para siempre. Jesucristo fue herido una vez y murió una vez para siempre por toda la humanidad. De tal manera que nosotros hoy podemos aceptar el sacrificio de Cristo que ocurrió hace 2000 años y aceptar y alcanzar solamente así la salvación. Muchos engañadores vendrán. No se dejen llevar por las artimañas de muchos hombres engañadores. Dice la Biblia que estos hombres vendrán con apariencia de humildad. Vendrán con apariencia de que son humildes, que son buenos, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro no hay otra cosa que lobos rapaces, dice la palabra de Dios. Si usted lleva el nombre de Jesús, es el Hijo de Dios. Ese es el sello de los mentirosos. El sello de la verdad es ser Jesús. Porque en el Hijo de Dios no hay religión. La religión está entre los hombres. El que lleva el nombre del Padre es el Hijo. Y el que tiene la palabra del Padre es el Hijo.
Porque ninguno puede obedecer al Padre. por ti hace 2000 años en la cruz del Calvario, solamente así. Ninguno puede obedecer al Padre sino el Hijo. Porque creyente en tu corazón Entonces, que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Solamente si uno confiesa a Jesucristo. porque la verdad no está A Jesucristo. en el leer un libro o imaginarse. Esa dice la palabra de Dios. No es Eva engañada por la serpiente, y Eva es la carne, que teniendo apartado su ser de la verdad, fácilmente es engañado por la mentira. La mentira está sobre la faz de los hombres, porque la mentira es la palabra común que está en el hombre, y esta palabra común ha hecho en él una muerte preparada, por cuanto ha matado la inocencia, porque es el pensamiento. Mi pelea es contra el pensamiento que está en el hombre. No mato gracias a una ondadita allá para poder rearmar. Os digo, cuando digo la palabra desierto, hablo en la inocencia, por cuanto siendo el primero restaurado de entre los muertos, por el nombre santísimo del Padre que me es dado, así como el Padre viene a mí, dándome a conocer su nombre y manifestándome todas las cosas que pronto habían de ser manifiestas, ahora siendo en mí el cumplimiento de la Escritura, que me ha costado la gran tribulación y la angustia y la aflicción, y costándome en mí el paso de la muerte, que es el parto, y también manifestándose en mí el triunfo en la resurrección, que es el nacimiento. Ahora es el santo ser de mi Padre en mí manifiesto entre los hombres, para que todo aquel que oyere la voz y creyere, no cree al hombre que mira, sino al Padre que me ha enviado. Porque las palabras que salen de mis entrañas son Espíritu Santo y son vida eterna, y todo aquel que recibe el santo ser del Padre, este es el Hijo. Porque ninguno puede recibir el Espíritu de verdad, sino por el Maestro, que siendo hecho primero inocente, y habiendo sido edificado conforme a la Escritura, este es el enviado de Dios, para que todo aquel que recibiere la enseñanza que la ha recibido primero y en el cumplimiento de la Escritura, así también en ellos se manifestasen las cosas como están escritas. Ahora es a saber la manifestación de la resurrección, que es la inocencia que estando muerta en el hombre, ahora viene el Espíritu de verdad, para que la inocencia que ha muerto en el hombre, ella sea resucitada por medio de la resurrección de entre los muertos. Porque de cierto digo que siendo engendrado se forma el Hijo, y siendo formado nace por medio de la resurrección. No es por palabrería o por imaginación de hombres que leyendo el libro y no teniendo maestro ninguno puede llegar al conocimiento de la verdad. Tiene que ser enseñado el primero por Dios, y que en él se haya cumplido la Escritura, que es a saber esta palabra: este templo lo destruiré, que es a saber por medio de la muerte, y en 3 días lo levantaré y lo edificaré, que es en la resurrección, y siendo investido del poder del Espíritu Santo de verdad. Porque esta es la promesa a todos los escogidos de Dios por el santísimo nombre dado a los hombres Jesús, porque si no reciben el nombre de Jesús, no se puede cumplir la promesa del Padre como Hijo, porque el Padre planta para el Hijo, y el Hijo hereda del Padre todo lo que el Padre ha plantado. Porque si el Hijo no recibiere del Padre su santo nombre, el Hijo no puede reclamar la heredad en el día que el Padre se va, para que el Hijo venga en la misma heredad. Por eso os hablo en esta forma, y el mundo no me puede entender, porque mirándome según la apariencia como hombre, es el hombre condenado entre los hombres, porque el que tiene pecado condena a su prójimo, pero el que es inocente viene para salvación a los inocentes que han de ser libertados.
De cierto digo, la inocencia es la vida eterna, y cuando vuelve la inocencia por medio de la resurrección, ha llegado la vida eterna. Por eso se dice esta palabra: como el Padre tiene vida eterna, también da vida eterna al Hijo. El que recibe al Hijo, en esto ha recibido al Padre, porque el Hijo es enviado a los hombres como maestro para enseñar el testimonio, que siendo también él enseñado por el Padre, así también los que le reciban sean enseñados por el Padre. Por eso se dice esta palabra, para que fuese confirmado el testimonio en los que lo recibieren, diciendo: Maestro, muéstranos al Padre. Y respondiéndose esta palabra, se dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿No sabéis que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre? Porque el Maestro, el que enseña en medio de los hombres, tiene que ser primeramente hijo, para que los hombres se conviertan en la profesión del Maestro. Y la profesión del Maestro es ser hijo salvador, así también hacia los discípulos que le oyen, en ser hijo salvador. Y en esto es manifiesto el Padre en el Hijo, para que en esto sea el Padre glorificado, y en esto es manifiesto el reino de Dios en medio de los hombres. El reino de Dios es que, habiendo vuelto la inocencia, es a saber Adán en el paraíso como rey sobre todas las cosas que el Dios Altísimo Omnipotente ha creado, para que en esta creación Él sea también rey sobre todas las cosas. Y el Dios Altísimo Padre enviando el Espíritu Santo de verdad, porque esta es la promesa, para que todo aquel que haya recibido al Hijo reciba también el poder del Espíritu Santo como hijo, para que sea manifiesta las mismas obras del Padre. Y ahora es a saber las cosas como están manifiestas, que era menester que fuese manifiesta, porque así como se escribe, también ahora se cumple la Escritura. El Verbo encarnado para escribir la Escritura, y el Verbo encarnado para conocer la Escritura. Porque el que no recibe lo que el Padre envía, no puede recibir la vida eterna, porque el Padre envía en el Hijo la vida eterna a los hombres, porque es la enseñanza del Santo Ser en el nombre de Jesús. Este nombre de Jesús es dado no para hablarlo, ni para oírlo, ni para leerlo, sino para ser convertido en ser Jesús como templo del Espíritu Santo. Porque si no soy convertido en el templo del Espíritu Santo, no puede morar en ti la verdad, porque sabiendo que Jesús es la verdad, y si tú has recibido al Maestro que es la verdad, tú eres la verdad. El Maestro tiene que estar cara a cara con el discípulo, para que el discípulo pueda ser guiado en el conocimiento y en la experiencia del Maestro, para que en esto sea manifiesto el testimonio de un Maestro entre sus discípulos como verdadero Hijo del Padre Celestial. Si el Maestro es Hijo de Dios Altísimo, también los discípulos, por la misma enseñanza, vienen a ser hijos del Dios Altísimo, porque reciben la misma palabra del Dios Altísimo, que es enviada en el Maestro Salvador, para que todo aquel que recibiere el Espíritu que Dios envía, el cual es el Espíritu Santo de verdad, el Consolador, Él sea convertido en ser templo de la verdad, y la verdad misma habla en las entrañas del que la ha recibido, diciendo: yo soy la verdad. No es la carne, como al hombre hacen creer por apariencia según la carne en la imaginación, mas es el Espíritu que habla a los hombres, para que por el Espíritu los espíritus que duermen, por cuanto se ha muerto la inocencia, que es el Espíritu de libertad que Dios ha enviado en la carne, así también, habiendo manifestado el año del pecado, ha muerto la inocencia. Ahora, por medio de Jesucristo, el que ha muerto en la inocencia, también sea levantado en la resurrección de entre los muertos. Porque es venida la voz de la resurrección, que es la voz del Espíritu Santo por Jesucristo. Porque el que predica o el que enseñare en medio de los hombres, si no es Jesucristo, es mentiroso, porque el verdadero enviado por Dios
y el verdadero mediador entre Dios y los hombres tiene que ser Jesús, hombre, por cuanto es escogido entre los hombres y en medio de los muertos es manifiesto, resucitado. Y el primero que ha resucitado, este también hace que los otros sean resucitados, porque es el testimonio de la verdad. No es del que quiere, sino del Padre que tiene misericordia, enviar al Hijo, para que todo aquel que oiga la voz del Hijo, pero todos los hombres miran al Hijo, es según la carne o según la imaginación. El Hijo de Dios es la palabra que siendo engendrada por el Maestro, esa palabra que se guarda en el corazón del discípulo, es a saber el Hijo. Y recibiendo el Verbo, la voz de la verdad, se manifiesta después que ha padecido las tribulaciones, las angustias, las aflicciones y grandes fatigas. En esto produce la muerte por el nombre de Jesús, para que se cumpliese esta palabra que se dice: yo te mostraré cuánto tienes que sufrir por causa de mi nombre. Porque el que no tiene el nombre de Jesús no puede ser sufrido, ni puede ser quebrantado en las pruebas y en las tribulaciones, a fin de que sea preparada la muerte para la vida en la resurrección por el santo ser Jesús, porque este es el dominio de un mar primero que había de ser manifiesto, como está escrito diciendo en los Salmos: dominará de mar en mar, porque de cierto digo que el que ha reposado de él, de sus obras, hará también que los que le oyen y crean también reposen de sus obras. No es hablar en su propio nombre, porque todo aquel que confiesa su propio nombre, el tal anda en tiniebla. Pero el que confiesa el nombre del Padre es el Hijo, el cual anda en luz, y la gloria es en el Padre, por cuanto el Hijo glorifica al Padre en sí mismo y no se glorifica como hombre en un nombre terrenal. El que glorifica al Padre, dice: el Padre mora en mí y yo en él, y lo que al Padre agrada, esto hago, porque a esto he venido para hacer la voluntad del que me envió. Todo lo que mi Padre me da que haga, esto hago, para que así también los que me reciban, ellos también hagan lo mismo, porque así se agrada al que me ha enviado. El que me ha enviado mora en mí y no me deja solo. Por eso digo que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados. A los pobres me he dado a enseñar misterio y sabiduría, y declarar los dichos escondidos y manifestar parábola, que es a saber lo sellado en los secretos de un padre para manifestarlo a sus hijos. Y estas cosas eran menester que fuesen manifiestas en su día, para que en esto el Altísimo Dios Padre sea glorificado en Espíritu Santo, que es la palabra de poder y de verdad, y en verdad que es la inocencia en la resurrección, porque este es el pacto de Dios, convertir al hombre en la inocencia, que es a saber la verdad que había de venir. Por eso se dice: yo soy la verdad, que es a saber yo soy la inocencia. Y el que reconozca al inocente siendo un hombre, recibirá la enseñanza para venir también a ser inocente siendo hombre, por cuanto es el nacimiento por el Espíritu, por cuanto el Maestro, engendrando en el discípulo el verbo se forma en las tribulaciones y nace por medio de la muerte, por cuanto es el parto de la madre, y la resurrección es el nacimiento en el Espíritu de verdad. Y luego es cumplida la palabra para poder recibir el poder del Espíritu Santo y manifestarse vivo, triunfante, por cuanto ha llegado la hora, que es a saber la restauración del pueblo santísimo en el santo ser Jesús dado a los hombres. No es para hablarlo de labios, sino ni para leerlo, ni para decirlo lo tengo en el corazón, sino para hacerlo desde el cabello hasta los pies, porque en todo lo que Dios ha creado sea su nombre glorificado. Y ahora es dado el nombre santísimo del Padre Celestial en el Hijo, o en todo aquel que recibe al Hijo, para que todo aquel que haya recibido este nombre, en este nombre el Padre sea glorificado, en el que ha recibido la enseñanza del Hijo. Porque el que ha recibido la enseñanza del Hijo
se convierta en el Hijo, porque esta es la obra de Dios, enviar un Maestro Salvador en medio de los hombres, para que por medio de esta enseñanza los hombres se conviertan. Si el Maestro es inocente, también inocente es hecho el discípulo. Estas palabras que hablo en el fundamento del santo ser Jesús, porque el que no tiene el santo ser Jesús no puede ser santo, porque de cierto digo que el que no sea santo es hallado pecador. El que no sea justo es hallado injusto. El que no sea verdad es hallado mentiroso. El que no sea la luz es hallado tiniebla. El que no sea el camino es hallado la perversidad en la corrupción, que es a saber el bosque de la mentira, en la cual perecen todos los que andan como guiados por Caín, que anda en medio de los bosques. Es a saber el que tiene el santo ser camino, este es encaminado por cuanto tiene todas las cosas en sí mismo. Todas las cosas que están en el fundamento, en el santo ser Jesús, por cuanto son 12 fundamentos, 12 horas en el día, y todas estas cosas como os he enseñado, así también se manifiesta el reino de Dios en medio de los hombres. 12 horas, 12 apóstoles, 12 fundamentos, 12 años en la inocencia, que es el reino de Dios disputando entre los doctores de la ley. Así como está escrito, también era menester que así se cumpliese la Escritura, porque no se escribe la Escritura por el pensamiento imaginario en el hombre, sino por el Espíritu de verdad, que es a saber en la inocencia revestido de poder, y por la experiencia propia en sí mismo, en el Espíritu Santo se escriben todas las cosas en el reino de los cielos. Aquel que dice: yo soy hijo de Dios, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo pago los diezmos, yo pago mis ofrendas, yo era pecador, yo era malo, pero ahora Cristo me ha salvado. No aún así como este publicano, estos se llaman los fariseos, que usan el orar en las calles, haciendo ser visto de los hombres y llevando en sí cauterizada la conciencia, no sabiendo lo que hacen. Han negado la justicia por andar en pos de las cosas terrenales, porque por costumbre hablan por tradición, hablan por lo que leen, hablan por la imaginación, mas no hablan por el Espíritu Santo, porque no han podido recibir la santa unción, que es por Jesucristo Maestro Salvador. Así como principia, así era menester el fin de todas las cosas. Principia el Evangelio, un Maestro Salvador comiendo y bebiendo en medio de los discípulos. Así también termina el Evangelio, un Maestro Salvador comiendo y bebiendo en medio de los discípulos. Porque no es el reino de Dios apariencia, ni argumento, ni palabra filosofía hecha por vana sutileza de hombre o por intención de carne, mas por el Espíritu Santo de verdad, que es en la inocencia que ha sido restaurada en el nombre de Jesús. Y anunciándose el nombre de Jesús entre los muertos, por cuanto es el ser de la resurrección a los que mueren en el polvo de la tierra. Y todos los que duermen en el polvo de la tierra también sean restaurados en el nombre de Jesús, que es hecho un maestro para que